Hola a todos y a todas, lo que vamos a ver en este vídeo va a ser qué son los ángulos consecutivos, qué son los ángulos adyacentes y qué son los ángulos opuestos. En un principio estos nombres os pueden sonar un poco raros, pero ya veréis que es muy sencillo. Los ángulos se van a denominar de una manera o de otra en función de la posición que tenga. Los ángulos consecutivos van a ser los ángulos que estén uno al lado del otro. Aquí tenemos el ángulo A y el ángulo B. Son dos ángulos que están uno junto al otro. Entonces, tienen un mismo lado y tienen un mismo vértice. Vale, luego tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son también ángulos que están unos al lado del otro y forman un ángulo llano. Aquí tenemos un ángulo que le hemos llamado C y un ángulo que vamos a llamar D. Son, como veis, dos ángulos 1 y 2 que están uno al lado del otro. Y la suma de los dos forman un ángulo llano, porque como veis, si nos fijamos en estos lados, forman un ángulo llano. Por lo tanto, D más C va a medir 180 grados. La suma de este ángulo más este ángulo va a ser 180 grados. Tienen un mismo lado y tienen un mismo vértice, porque además de ser ángulos adyacentes, son ángulos consecutivos. Son las dos cosas. Y por último tenemos los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos se forman con dos rectas secantes, que vimos que dos rectas secantes eran dos rectas que se cortaban en un punto. Y entonces aquí vamos a tener cuatro ángulos. Vamos a tener primeramente un ángulo y otro ángulo. A este le vamos a llamar A y al de abajo le vamos a llamar B. Estos dos ángulos están uno en un lado y otro en otro. Por eso son ángulos opuestos, porque uno está a un lado y el otro está justo al otro lado. Y si dobláramos estas dos rectas secantes, coincidirían el ángulo A con el ángulo B. Después tenemos aquí otro ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Es decir, tenemos C y D. C y D también son ángulos que están cada uno en un lado opuesto. Entonces, C y D también son ángulos opuestos. Los ángulos opuestos siempre van a estar en las rectas secantes, ¿vale? Y, sabéis, para nombrar los ángulos se hace de esta manera normalmente. Se pone el nombre del ángulo, como habéis visto aquí hemos puesto A, B, C, D. Y después le colocamos un triángulo encima. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Y así suelen aparecer los ángulos nombrados en muchos libros. Ya veréis que más adelante lo vais a utilizar un montón. Vamos a hacer un repaso. Entonces tenemos los ángulos consecutivos. Los consecutivos son dos ángulos que están uno al lado del otro. Dos ángulos juntos. Tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos porque están uno al lado del otro, pero además forman 180 grados porque forman un ángulo llano. Por eso se denominan adyacentes, porque tienen las dos características. Y por último, los ángulos opuestos, que se forman con dos rectas secantes. Tenemos un ángulo y otro que son opuestos. Y luego tenemos este y este que son opuestos, están en lados contrarios. Espero que lo hayáis entendido todo súper bien como siempre y ahora os toca practicar a vosotros.